Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler de vuelta desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo en otro episodio, en otra semana de este Generando Sonrisas. Hoy traigo un invitado especial. Les voy a ser sincero, mi papá cuando se entere que estoy grabando con él se muere. Mi papá, ustedes ya lo conocen porque lo he nombrado en varios de los episodios de su fanatismo por el fútbol. Los que son de otros países saben que acá tenemos una pasión que es desmedida. ¿Y qué vamos a mechar hoy? Lo que son las emociones y lo que es el puesto dentro de una cancha que más genera o que más, algunos dicen el más ingrato. Para mí, lo vamos a conversar con él. Juan Carlos Olave, más conocido como Juanca Olave. Bienvenido, amigo, a estos episodios de Generando Sonrisas. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy contento de tenerte, Juanca. Le contaba a la gente en la semana esta, antes de que salga el episodio, bueno, que íbamos a estar conversando sobre todo lo que has vivido y lo que seguís viviendo en materia emocional o en materia de sentimiento, o en materia de todo lo que tiene que ver. Pero haceme un breve reseña de tu historia para el que esté al otro lado, de otro país, y que dice, che, ¿quién es Juanca? ¿Qué anduvo haciendo y qué hace y por qué lo invitaste? Bueno, en realidad, Juanca, como algunos, como todos me conocen, un tipo normal, canillita cuando era chico, ¿sí? De familia canillita, mi viejo era vendedor de diarios, así que iba siempre con el sueño de jugar al fútbol, ¿no? Me inicié a los 8 años jugando en Las Palmas y tenía el sueño de ser el arquero de Belgrano, ¿no? O sea, siempre a medida que fue pasando el tiempo, mi sueño fue atajar en Belgrano. Tuve la suerte, tuve la fortuna, tuve la gracia de Dios de poder lograrlo en un primer momento. Lo hice a los 19 años, por primera vez estuve en plantel profesional, después me tocó irme y volví a los 25 y pude debutar en la primera, ¿no? Bueno, después me llevó por Gimnasia, estuve 2 años en España, tuve un breve paso por River, volví a Gimnasia, que era un club que también yo tengo un sentimiento muy grande por ese club, y bueno, y después cumplí el sueño de volver a Belgrano, ¿sí? Porque mi sueño era jugar en Belgrano, y si bien la carrera del futbolista a uno lo lleva por muchos lados y a Sí, veces se transforma como en un trabajo. Digo, a veces se transforma como en un trabajo porque nunca lo pude vivir como un trabajo, ¿no? Ni nunca la sentía así a la carrera, ¿no? Sí he hecho cosas que, lógicamente, por una conveniencia económica y por desafíos a lo mejor de ir a probar otras ligas, pero siempre creo que el fútbol está en el sentir, ¿no? Va más allá de un trabajo. El que vive el fútbol como a lo mejor me ha tocado vivirlo a mí, siento que va más allá del trabajo. Por eso decidí volver joven, volver vigente, para tratar de cumplir el sueño de jugar la mayor cantidad de años posible con la camiseta que yo quería. Y así lo hice hasta los 41 años. y jugaste la mayor cantidad, uno de los que sos el que más años ha jugado en Belgrano, en la primera, ¿sí? Y no el que más años, sino el que más partidos jugó en Belgrano. Claro. Sí, sí, 382 veces me puse de manera oficial la camiseta de Belgrano, más amistoso y demás, pero bueno, sí atajé desde mi última vuelta, porque tuve 3 pasos por Belgrano, al día del retiro. Durante 10 años seguidos fui el arquero de Belgrano, y es algo que a mí me genera un orgullo, me genera satisfacción y me genera la tranquilidad de haber cumplido con lo que yo soñaba, ¿sí? Sí, Porque muchas veces, viste, a veces, ¿por qué digo esto del trabajo, de que el fútbol se transforme en un trabajo? Porque a veces por la conveniencia económica, el fútbol es una industria hoy, ¿no? Más allá de la sí, pasión que tenemos los sí, argentinos, el fútbol se ha convertido en una industria, y yo elegí por encima de la conveniencia económica. ¿Por qué? Porque entendía que a lo mejor puedo estar errado, ¿no? A lo mejor de acá el día de mañana alguna persona diga, che, la erraste porque... Sí, pero yo entendí que el fútbol es una carrera corta, que dura determinada cantidad de años para poder disfrutarla, y que si se te pasa el tiempo, ya después no vuelve. Entonces, bueno, opté por por darle prioridad, ¿no? Cumplir, por darle prioridad a mi sueño, que a lo mejor elegir lugares económicamente mucho más redituables. Juan, entrando de lleno al tema de las emociones, quiero ir por dos lugares. El que me acabas de contar me resuena muchísimo porque el año pasado hablando con jugadores,
profesionales, que habían estado en ligas, que habían estado en la selección, y uno contaba, ojalá que los chicos entendieran que el fútbol pasa rápido. Y vos lo dijiste, y me encanta que lo diga el famoso sin cassette de que sí, sí, el tema económico lo sabemos, el tema financiero, pero hay otra cuestión que tiene que ver a costa de qué, esto de la calidad de vida. Che, yo elegí esto y podría haber tenido esto, esto y esto. Pero las porciones de la pizza, por decir salud, familia, viajes, hay que medirlas a todas y no todos hoy lo tienen en cuenta. Entonces, la pregunta, la primera pregunta para que compartas es, el fútbol es emocional, lo sabemos. Algunos hablan que hasta muchas veces las emociones te juegan en contra, muchas veces. El Juanca jugador, en los equipos que les tocó compartir, ¿cómo manejabas este tema? ¿O cómo ayudabas a tus compañeros en este tema? Pensando, por ejemplo, no sé, viste el famoso partido, un clásico, el famoso partido súper complicado, teniéndote en cuenta a vos como referente, como capitán, como tipo a veces que era líder, queriendo o no queriéndolo ser. Viste que hay tipos que dicen, che, yo no sé si quería ser líder, pero me pasaba que mi impronta, la cámara me buscaba, el periodista, la hinchada la otra hinchada, lo que fuera. Algo como para empezar a ahondar en ese tema que me quieres contar relacionado con esto, que es tan, tan, tan Bueno, emocional. sí, mira, yo soy un tipo que se mueve mucho por las emociones y, a ver, y el corazón, digamos, juega un papel importante en todo lo que hago, ¿no? Eh, Soy medio también, se diría, porfiado en cuanto a lo que busco y a lo que intento y a lo que deseo, sobre todo, ¿no? Yo siempre digo, por eso digo que el fútbol es un sentir y que los deseos uno debe intentar cumplir, ¿no? Yo, paradójicamente, con lo que era dentro del campo de juego, afuera, yo de chico era muy tímido, pero era muy tímido, afuera me costaba relacionarme, de hecho que tuve que ir al psicólogo a los 9 años de edad porque me costaba relacionarme con mi compañero en el colegio y demás, pero yo entraba a una cancha de fútbol y me transformaba. Y era todo lo opuesto a lo que era fuera de la cancha, ¿no? Mira vos. Era una manera, como un mecanismo de decirme yo puedo, y me enfrento a esto y me enfrento a todo, ¿viste? Como sentirte también el puesto nuestro, el puesto de arquero tiene mucho de eso, ¿no? Por momentos te sentís indefenso y por momentos te sentís el salvador, porque vos sos el último eslabón que tiene el equipo para salvar una situación límite. Sí, Y cuando la salvas sentís eso, como que sos el superhéroe, ¿no? Entonces, y está bueno porque el puesto de arquero lleva mucho de esto, de la autoconfianza, de la seguridad en uno mismo, de la confianza en uno mismo. Eh, y dentro del juego está bueno sentir eso. Entonces yo lo utilizaba, era una herramienta que yo utilizaba para sentirme de esa manera. El hecho de las presiones, de la sí, tribuna, de la gente rival, cuando hacía foco en mí, eso a mí me daba aún más, me alimentaba aún más mi autoestima para el momento del juego, ¿no? mira, Más allá que muchas veces como un era un plus plus, más, exactamente, mira. exactamente, y a veces yo lo buscaba y lo generaba porque sentía eso, ¿me entendés? Que sentía ese enfrentamiento, yo necesitaba enfrentarme para sentirme fuerte y para sentirme, para volverme rebelde, si se quiere, ¿no? Y bueno, yo creo que esa rebeldía que por ahí yo transmitía, que me podía pelear con todo, que no te peleas con nadie, porque en el fútbol la realidad es que no te peleas con nadie, pero yo dentro del campo quería mostrar conmigo no van a poder. Y a veces podías, ¿no? Y te vas con la... Sí, a veces podías, ¿no? Pero claro, yo quería mostrar eso, conmigo no van a poder. Y era la forma, a lo mejor, de desligar a mis compañeros o a los que más les costaba, ¿sí? Asumir este tipo de presiones, de que viven esa situación. Entonces yo trataba de absorber eso como, si se quiere, la figura de líder, o tomando la figura de líder, de que yo iba a ir al frente, yo iba al frente por ellos. Y a la vez le mostraba al rival también lo mismo, no a los jugadores, sino al hincha, viste que el hincha sí, sí, muchas veces el hincha se cree que con el grito, que con el insulto, que con la presión, que con que canten todos, chao, con eso te puedo llegar a vencer. No, siempre cuando estábamos en ese tipo de situaciones, lo que quería demostrar, mi desafío era que no nos iban a vencer fácil. Y bueno, era una forma también de que mis compañeros se sintieran seguros, porque el puesto nuestro requiere de eso, de hacerles sentir seguridad a los compañeros, ¿no? qué hermoso lo que contaste del Juan Caniño y que lo compartas Mm. acá para el que nos está escuchando y es papá de un chico que decís, che, el fútbol
te puede salvar de alguna de estas situaciones o te puede encauzar. Y lo segundo que yo te quiero compartir a la gente, mira qué bueno lo que Juan dice de, no sé si está bien o mal, pero me era funcional. Muchas veces lo que te es funcional, vos lo tenés que descubrir, o vos lo tenés que encontrar. Entonces, che, capaz que para otro arquero esto no le salía a hacerlo. ¿Qué es lo que te sale a vos? Y no es que te sale si te gusta o no te gusta, es cuán funcional esto te termina siendo, porque el Juanca lo ponía en un lugar o en un rol, y ahí te quiero preguntar, porque decías recién, sí, a veces salía y a veces no, ¿no? A veces la situación no se daba como yo quería. Y, y cómo hacía Juanca, o como para compartir a la gente, porque vamos a hablar mucho de los logros y las cosas lindas, pero cómo hacía en esa semana que no eran tan lindas, cómo hacías en esa semana cuando, pensando hoy en lo que dijiste hace un rato también, cómo ha cambiado radicalmente el contexto. Porque antes, yo estoy pensando, che, parece que fuéramos unos viejos, pero estamos hablando de hace 15 años atrás, no había redes sociales. Y hoy No, salís del partido y agarras el celular y hasta la bueno, cámara te tomó que vos justo te tocaste la nariz. Entonces, ¿cómo hacía el Juanca o qué le podemos compartir a la gente en materia? Empecemos por ese lado, por el displacer, situaciones de tristeza, de bronca, de enojo, de frustración, de cualquiera de estas. ¿Cómo era esa semana? bueno, mira, lógicamente que me tocaban semanas y semanas, ¿no? Yo no aceptaba perder, yo soy un tipo que no es que no acepta, no acepto perder. No, 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 no lo soporto, no soporto perder y me ha tocado perder un montón de veces. Ahora, vos cuando perdes y cuando sentís la frustración o sentís la tristeza, tenés que encontrar una respuesta. Y la respuesta también era la inconsciencia de decir, no pensar más o no quedarme más pensando en lo que sucedía dentro mío por el hecho de haber perdido. ¿Por qué? Porque a la vez sabía que el resto me miraba como estaba yo. Entonces yo tenía Claro. que mostrar otra cara. ¿Sí? Hacia afuera tenía que mostrar otra cara por más que me estuviese muriendo por dentro. Entonces, ¿cuál era la cara que mostraba siempre? La de la esperanza. La de la esperanza y de enfrentar la situación. Che, vamos a enfrentarla, vamos, porque Vamos, acá vamos. esto es marcar, hacer autocrítica, marcar y vamos a enfrentar esto. Sí, vamos a enfrentarlo, aunque por dentro el dolor y a lo mejor a veces la inseguridad, muchas veces cuando te tocaba cometer un error, te comía. Y eso es Sí, feo, ¿no? Es feo la sensación de esa inseguridad cuando cometes un error. Que a mí me costaba salir de los errores, era un tipo que me costaba salir de los errores dentro del juego, que era algo que tuve que trabajar, porque yo me quedaba colgado con no aceptaba errar, no aceptaba fallar. Yo no aceptaba fallar, no me aceptaba un fallo. Porque yo era tan exigente, un día me lo dijo un preparador físico, Rubén Fumero, me lo dijo, me dice, vos sos tan exigente con vos mismo, eh, vos sos tan exigente con tu compañero porque sos muy exigente con vos mismo, no te aceptás un error. Y le dije yo que lo que pasa es que yo me entreno para no fallar. Y me dice, sí, pero vos sos un ser humano, y tenés razón. Y tuve que wow, trabajar esa parte, ¿no? Tuve que trabajar esa parte, porque yo era demasiado exigente conmigo y a la vez exigía mucho a mis compañeros. Entonces a veces era una carga más que ponía y tuve que empezar a trabajar sobre esas cosas. Cuando nos tocaban los momentos de frustración, de tristeza, y bueno, viste, cuando vos ves a todo el mundo de capa caída, y bueno, era algo que a mí también me levantaba porque decía, bueno, tengo que levantarme, tengo tarea, ¿no? sí, Siempre fui muy responsable y muy de hacerme cargo de las cosas, ¿sí? sí, Y de hacerme cargo de las cosas difíciles, ¿viste? Por eso te digo que esa situación de ponerte en líder, en ayudar de levantar, en que los otros eh, levantaran a través de la respuesta tuya, fue algo que siempre me sentó cómodo a mí, ¿no? Decir, che, el equipo está mal, bueno, me hago cargo, yo hacerme cargo, ¿no? Porque también era una cuestión que alimentaba mi autoestima, ¿no? Porque decir, yo puedo, ¿no? Porque el sí, otro no sí, es, no van a poder. Ahora yo puedo salir de esto, tengo con qué salir de esto. Hay que poner el carácter, hay que poner la personalidad, más allá de las ganas, del trabajo que siempre se pone. Hay que utilizar la personalidad, hay que utilizar el carácter para poder salir de situaciones difíciles. Porque si nos quedamos ahí, seguramente no saldremos nunca más y vamos camino hacia abajo, pero si nos levantamos de esta, tendremos un potencial bueno, que solamente tendrá techo cuando nosotros de acá arriba lo digamos. claro. Y el Juanca, profesional, en su mejor etapa, ¿también pedía ayuda? Después de grande, sí. Al principio,
¿viste? Al principio me costaba pedir ayuda. Nunca quería demostrar que estaba débil, ¿sí? Y era un gran error, porque a veces necesitaba. Después de grande me di cuenta que necesitaba la ayuda. Es lo que le pasa a todos los jugadores cuando aparecemos, sobre todo el día de hoy, ¿no? Cuando uno emerge del fútbol juvenil o tiene las primeras apariciones y las cosas le salen bien, empezás a manejarte por los comentarios que hacen de vos. Y a Bien, veces crees que sos vos, cuando en realidad el fútbol es un juego de equipo. Y que si el resto no está bien, sobre todo en el puesto de arquero, quizás sos uno de los más afectados. Entonces, a medida que me fui haciendo mayor y después de pasar por situaciones complicadas, por ejemplo, complicadas hablando futbolísticamente, ¿no? Que me tocó ir a España y casi no jugar, y volver a River y no jugar, y yo me entrenaba siempre para jugar. Yo siempre, lo bueno de mi carrera es que a mí al principio de mi carrera me golpeó, ¿sí? Me llevó a primera división a los 19 años, pero no, estuve 6 años para debutar. Y en el medio me quedé sin club, fui suplente, fui descartado, me sucedieron un montón de cosas que la única manera de seguir en esto que tenía yo era fortalecerme internamente o o ponerme un chip que yo iba a dar vuelta a esta situación. Y bueno, de esas situaciones salí fortalecido porque lo pensé de esa manera, tengo que enfrentar esto. O no juego más el fútbol y me entrego, o lo enfrento hasta que pueda vencer esta realidad. Entonces, después me sucedió a la mitad de mi carrera en España que me tocó vivir situaciones similares de no ser elegido. Es una de las peores cosas que le puede pasar a un futbolista, cuando no te eligen, cuando no sos la prioridad. ¿Por qué? Porque golpea tu ego, ¿sí? mm, Golpea tu ego, que en el futbolista es necesario el ego, es necesario una sí, sí, dosis sí, de ego, sí. ¿no? Entonces, esa situación fue la que me hizo aprender que necesitaba pedir ayuda, que solo no iba a poder, ¿sí? Hermoso. Porque tuve una etapa de comienzo muy buena y de repente la carrera me golpeó de nuevo, nuevamente. Y yo me había propuesto, por ejemplo, mirar las cosas, que no ser suplente nunca más. Si había algo que no soportaba, yo era ser suplente. Podía quedar afuera del plantel, pero no soportaba ser suplente. Estar a medio metro de la cancha y no poder estar adentro. Y bueno, y lo tuve que aprender, porque me tocó 2 años ser suplente en España. Y bueno, a partir de ahí fue una etapa donde me di cuenta que necesitaba pedir ayuda, que yo solo no podía hacer que un equipo funcionara, que yo solo no podía hacer, inclusive que mi carrera funcionara, que yo con mi mirada no alcanzaba para liderar o para poder, a lo mejor ese perfil de líder que tenía yo, encauzarlo hacia un lugar bueno. Entonces ahí es donde la carrera me devuelve a Belgrano, donde yo me volví a sentir seguro, donde volví a sentir que tenía para recuperarme y donde me volví a apoyar en gente que yo sabía que me sostenía. Entonces, entre todos pudimos construir un momento en esa etapa de Belgrano muy bueno y donde la verdad que fueron para mí los años de mayor regularidad de mi carrera, donde yo me sentí más confiado, más sostenido, donde ya sentía que no toda la carga pasaba por mí, ¿sí? Porque yo en un momento, como me iba bien, creí que yo podía con todo y la verdad que ni en el fútbol ni en la vida es así. Juanca, no sé si vos tomás magnitud de lo hermoso que estás compartiendo, que habla de la vulnerabilidad en los hombres, que cada vez más se le presta atención. La vulnerabilidad nada tiene que ver con la debilidad, nada. Es todo lo contrario. La vulnerabilidad era el príncipe ante la batalla diciendo al rey, dame un consejo porque tenemos que ganar esta batalla. La vulnerabilidad tiene que ver con ese, che, como dijiste recién, no puedo con todo solo. ¿Y por qué tendríamos que poder con todo solo? Pensando en ese chico, como decías recién, yo te escuchaba piel de gallina porque vos decís, no es que tuve el banco 2 semanas, 3 semanas, 2 años tuviste, 2 años. Y hoy se frustran a veces, y va a decir, el chico dice, che, no, que en los últimos 4 partidos, digo el chico, digo gente, el tipo que está buscando ser gerente, que decía hace 2 años que en la empresa, o 6 meses, o 4 meses, y vos decís, ¿cuánto te esperaba? Porque yo creo que en ese momento, si te hubieran contado cómo era el final de la carrera, todo lo que te iba a pasar, era impensado para vos. Quiero entrar en el famoso porque cuando mi papá esté escuchando esto me va a volver loco, que hace media hora te tengo y no te pregunto de eso. Digo, che, esos partidos,
miles y miles y miles de personas. Yo quiero que hagas, vuelvas esos años atrás, 10 años, 12 años. Para los que no son del país fue épico porque era uno de los equipos más importantes de América y ustedes que venían en ascenso y todo lo que sucedió, que no quiero entrar en los detalles de color que todo el mundo puede buscar, sino lo que se sentía. Quiero que nos compartas qué pasaba en tu cabeza en la visualización, si creías en algo externo tipo religioso o espiritual. Contame de eso. Mira, yo, de aquel momento, en ese momento, yo soy muy creyente, siempre me apoyo en la fe. Bien. Y a veces cuando las cosas peores están, me apoyo en Dios, ¿no? Si no tenemos fe en los peores momentos, ¿cuándo la vamos a ¿Cuándo vamos a tener? tener? Hay que tenerla siempre, pero en los peores momentos yo sé que el salvavidas nos vas a tirar. Y nosotros ese año, el año del ascenso, por ejemplo, con River, que fue algo épico, ¿sí? Para muchos fue algo épico, pero para nosotros era algo real y lograble. Nosotros teníamos esa sensación, sobre todo en esa semana que fueron los partidos de promoción, porque nosotros habíamos salido muy abajo, ¿no? Habíamos estado último en un momento del torneo y nos logramos recuperar. O sea, la única variante que nos quedaba era recuperarnos. Más para abajo Subir. no podíamos ir. Claro. ¿Qué a uso, no? Exactamente. ¿Qué cree? Entonces llegamos al momento de la promoción y nos toca River. Y por ahí muchos nos decían que no íbamos a poder, ¿no? Nos querían así, bueno, eso era lo peor que te podían decir, que no íbamos a poder. Y nosotros teníamos la sensación de que sí, nosotros teníamos la sensación de que sí, por más que todo el contexto, todo el entorno del fútbol nos decía que no podían. Entonces fue como un punto de unión aún mayor del grupo, que ya venía muy bien, donde nosotros creíamos que juntos que lo íbamos a lograr y que podíamos hacer. Lo hicimos en el primer partido acá, donde yo creo que fue uno de los mejores, de los partidos que, junto con el de Curitiba, que jugamos allá en Brasil después, unos años después, donde mayor convicción le vi al equipo, aún enfrentando a un gigante como era River, ¿no? Entonces le vi la rebeldía al equipo de decir, che, nosotros estamos acá, nos dicen que somos nada, pero nosotros Sí, sí. somos más importantes que cualquier cosa si nosotros nos sentimos seguros, ¿no? Entonces, no había ni contexto ni entorno que nos afectara, ¿sí? Porque Alberdi era una caldera y nosotros podíamos cargarnos de presión. Pero había una particularidad, el rival nos sacaba presión a nosotros. Entonces nosotros, por la grandeza del rival, porque la gran obligación la tenía River, y nosotros tomamos eso. Che, de todo lo que dicen que ustedes son más, y está bien, quédate con eso, con la carga. Nosotros tenemos muy en claro lo que somos nosotros. Y así lo hicimos. Y bueno, cuando fuimos al Monumental, igual, con la misma mentalidad, aunque nos vimos superados en un momento en el Monumental, en el primer tiempo nos vimos superados, pero el equipo mostraba oficio, teníamos jugadores grandes también nosotros y tuvimos oficio, tuvimos la tranquilidad para soportar los momentos, sabíamos que teníamos que sufrir, sabíamos que íbamos a sufrir, y era un equipo que estaba acostumbrado a sufrir, porque el jugador de fútbol también tiene que aprender a sufrir, ¿no? No solo en su carrera, sino en determinados momentos de los partidos donde por ahí los rivales te superan. Yo soy entrenador ahora, ¿no? Y muchas veces mi forma de entrenar es al máximo, digamos, es la exigencia, ¿sí? A mí me gusta que el jugador entienda que la exigencia tiene que ser algo rutinario, porque después el partido no te permite pausa, un partido de fútbol de 90 minutos no te permite pausa. Entonces vos en el entrenamiento no busques pausa y a veces vos lo ves a los chicos que están sufriendo el entrenamiento porque la carga física a veces es demasiado. Y yo le digo, nosotros entrenamos hoy esto de más. Sí, estábamos cansados. Bueno, hay momentos del partido donde ustedes van a tener esa sensación de que no pueden más, pero todavía queda partido por jugar. Entonces, si vos no puedo más y bajaste la persiana, perdemos los últimos 20 minutos del partido. Si igual no puedo más, le agregás, pero tengo que poder, tenés chance de ganar, de empatar y de sostener. ¿Me entendés? Entonces, creo que el jugador también tiene que aprender a sufrir. Los equipos de fútbol tienen que aprender a sufrir. Hay que enseñarles a sufrir. El jugador de fútbol ni hablar, porque te estoy hablando de mi carrera, que sufrí al principio, me fue bien después, sufrí Sí, y así, ¿no? Es todo el sí. tiempo entrar en esos vaivenes.
Entonces, creo que nosotros en ese momento éramos un equipo que sabía sufrir. Y fuimos al Monumental y aguantamos el asedio de la gente, el asedio del rival, que fue superior a nosotros en el primer tiempo. Sufrimos lo que teníamos que sufrir, ¿sí? Pero luchábamos. Cuando vos sabes, aprendiste a sufrir, tenés capacidad para luchar, aun cuando te están superando. Y bueno, superamos un momento y el segundo tiempo equilibramos el juego y nos llevamos, creo que el premio que merecíamos. No solo por esos dos partidos, sino por todo lo que habíamos hecho durante el año. ¿El Juanca de hoy volvió a ver ese partido? Lo vi ahora en pandemia, lo vi ahora, ya Sí, hace sí. pandemia, ya parece, no, bueno, pero cuando pasó la pandemia que veíamos mucho, vi las dos finales de nuevo. No lo había visto, yo había visto secuencias nomás, pero me puse a ver el partido entero, ¿viste? Lo Sí, encontré sí, por sí. YouTube, lo vi el partido entero. Y no sabes los nervios y cómo transpiraba, aún sabiendo los resultados, ¿no? Sabía el resultado, me transpiraba las manos, me había puesto así contra el televisor y bueno, sí, Juanca, sí. te lo pregunté y ahora me vas a contar, porque yo lo explico, como el cerebro no entiende de realidad y ficción, el cerebro vuelve a estimularse con las emociones que pasaron en el momento. La gente que ve la final de Francia-Argentina me dice, Rami, estoy en el segundo tiempo y me palpita el corazón y yo ya sé que ganamos. Y digo, Así que ganó. el- y a ver, y lo tuyo encima es, estabas en el arco de los contrarios, porque estabas en esa cancha, ¿con cuánta gente atrás? ¿Qué te acordás de ese momento? Mirá, yo te voy a decir, a mí me pasaban dos cosas. A mí me costaba más jugar en una cancha con poca gente que con mucha gente. Porque cuando vos tenés mucha gente en el estadio, es como si fuese una maqueta, un dibujo, es todo, y no se escucha nada. Realmente vos escuchás el griterío, escuchás una canción, escuchás, pero lo pequeño no se escucha. Cuando jugaba con menos gente, se escucha la puteada de tu mamá, se escucha todo. Entonces, a eso afecta mucho más, ¿me entendés? Vos cuando la cancha está llena se escucha lo general. Y cuando vos aprendiste a controlar eso, es como que no, ya te digo, yo jugaba cuando el rival cantaban todos, yo jugaba como que intenté, eso a mí me sacaba un plus. Pero cuando jugaba en poquita cancha, que te gritan una cosa, a lo mejor produce mayores distracciones que ese entorno de cancha llena, el bullicio, el canto ensordecedor, eh, y a lo mejor te distrae más determinadas cosas que te gritan, a veces lo peor que hay para un jugador de fútbol, por ejemplo, para mí, es que se te cagan de risa, ¿viste? Cuando se te ríen, cuando se burlan, ¿viste? Una cosa que te puteen y otra cosa que se te burlen. Entonces, a mí me generaba mayor seguridad un entorno de eso, de la cancha de River llena, de la cancha de Boca a reventar, de la cancha de Rosario Central, por ejemplo, que una cancha como la de Arsenal. Porque a mí, por ejemplo, a mí cuando jugué en España, me costaba mucho concentrarme en los partidos. Me costaba 15, 20 minutos encontrar el punto de concentración que a mí me llevaba a tener el nivel que tenía, ¿no? Es decir, a mí había como que la presión me llevaba a un punto de concentración en el juego que me ayudaba a dar respuestas rápidas, seguras, a veces decisiones sin pensar, que era mucho de lo que tenía mi juego. Eh, y en España, que era como un teatro, ¿no? Me tocó jugar en segunda división y había 5.000 personas que no cantaban, no gritaban, aplaudían los saques laterales, ¿no? Porque el fútbol allá es culturalmente diferente. Y a mí me costaba entrar en la dinámica de decir, yo buscaba la concentración, buscaba la presión, yo necesitaba tener presión Claro. para tratar de sacar lo mejor de mí. Y no lo encontraba, yo acostumbrado a la Argentina, no lo encontraba. Entonces, a veces, viste, te dicen, qué loco, ¿no? Cuando tenés que ir allá y disfrutar, no, el fútbol no se disfruta hasta que ganás. Es la realidad, eso me Claro. pasaba a mí. ¿Y de qué manera yo encontraba para dar mi mejor versión? Con la presión. Yo necesitaba la presión para dar mi mejor versión. No me afectaba la presión, entonces necesitaba eso para dar mi mejor versión. Cuando ese entorno no generaba eso, Sí. me costaba la concentración. Qué Me hermoso, distraía. qué hermoso escucharte. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, Ramiro, muy bien. Escucha, ay, para hacer dulce, te pregunto, para ya ir después entrando en la parte de final de carrera y la parte emocional con la salida de los jugadores.
¿Alguna anécdota de color con algún gran jugador? ¿Alguien alguna vez en la cancha a vos te movilizaba, a vos te gustaba cómo jugaba y te tocó enfrentarlo, te tocó que fuera compañero? Algo relacionado con estar ahí, que cuántos miles y miles de tipos en el mundo quisiéramos estar donde estuvieron ustedes, y vos que has tenido tantos partidos, solamente hablas de más de 300 y pico en tu gran equipo, imagínate en toda tu historia. ¿Algo así con alguien? Mira, yo cuando fui rival, a ver, yo lo admiraba, por ejemplo, a Navarro Montoya o Ángel Comiso, ¿no? Sí, los arqueros. Pero yo entraba a la cancha y para mí eran rivales. Para mí eran rivales, ¿no? A mí no me importaba nada. Me saco la foto, te saludo bien y cuando terminé el partido, fui y le pedí, con Ángel no me pude sacar foto, me saqué después en una cena, pero con el mono me saqué una foto después del partido, ¿no? Lo admiraba mucho, pero en el momento del juego era competidor mío y yo quería ser mejor que él. Sí, el mono era mi ídolo, ¿no? El mono era mi ídolo. Me acuerdo, Ídolo, sacamos escucha, ídolo, póster en tu casa de chico, no sé, ¿viste? Sí, sí, sí. de jugar con la ropa de él. Acá cuando estaba en Liga Cordobesa, me hacía hacer los buzos yo y ponía el numerito de él. Es más, él me mandó un pantalón una vez de regalo, en realidad se lo regaló a Tano Spalina y el Tano Spalina, como El veía que Tano. yo atajaba en las prácticas de Belgrano y decía Navarro Montoya, gritaba Navarro Montoya. Entonces, me regaló el pantalón y yo después jugaba con ese pantalón. Cuando me tocó jugar en Bolivia, jugué en el Bolívar, jugaba con ese pantalón. A ese nivel de decir, che, la admiración que yo tenía por él, ¿no? Eh, pero una vez que entramos a la cancha, yo quería ser mejor que él, ¿viste? Yo quería que después del partido haber hecho una mejor performance. No es que competía con él, pero yo quería Sí, ganar. sí, sí, sí. Importaba que estuviera en el frente. Entonces, esa cosa ahí adentro no me generaba, a mí me generaba competencia, ¿no? Yo quería competir y yo quería ser mejor, que fuera mi ídolo y todo. Pero sí, alguna vez me tocó estar en un partido y el tipo que me generó eso fue, bueno, era Maradona. Maradona a mí, yo era locura que tenía por Maradona y un día vinimos a un partido que hicieron una marca de gaseosa muy importante, era en ese momento, hicieron un partido entre la selección de los que estábamos jugando en el exterior y la selección de acá, y entró Maradona en el entretiempo, ¿no? Eh, Entró Maradona, llegó tarde, como solía hacer el Diego, llegó tarde y entró a la cancha. Y no sé, yo estaba en ese partido, arranqué el banco, entonces era un partido así de exhibición, una cosa así, y quedamos todos así. Entramos al vestuario y estábamos todos sentados, y me acuerdo que yo estaba sentado así y entró Maradona y yo le empecé a mirar y me quedé. Y viene uno, se me sienta al lado y me dice, ¿cómo estaba? ¿Cómo anda? Hola, le digo yo sin mirarlo, ¿no? Y era Riquelme, que la estaba rompiendo en el Villarreal. Y después le pedí disculpas, che, porque la verdad no, me dice, quédate tranquilo que a todos nos pasa lo mismo. Eran todos jugadores de selección nacional, todos sentados mirándolo, qué es lo que hablaba Maradona. ¿Qué hago? Maradona ¿Qué? estaba con Verón y estaba con el Kili González, los tres hablando y todos los demás mirándolo con una admiración y un silencio total. Y adentro de la cancha me pasó así en el año 97, cuando Maradona vino a jugar en un Belgrano Boca acá, estaba el banco y yo también, yo deseaba verlo, ¿no? Y yo estaba el banco y cuando lo sacaron a Maradona yo lo aplaudí, ¿entendés? Era una cosa que fue el único jugador que a mí me generó Qué algo increíble. dentro de un campo de juego de decir, che, estamos todos rendidos a tus pies, ¿no? Es una cosa. Pero bueno, era un poco también por el fanatismo. Pero después con el resto, con todos los que me tocó jugar, siempre fui de competir. Yo decía, juego contra Palermo y no quiero que me haga un gol Palermo, ¿no? Claro. Si el Beto Acosta, que yo lo agarré en una época también, el Beto Acosta que le hacía gol a todo el mundo, yo decía, el Beto Acosta no me tiene que hacer un gol a mí, ¿viste? Una cosa. Y, bueno, ese Era tipo de entre los cosas que ojos. uno que se genera internamente cuando va a entrar, cuando piensa los partidos, cuando visualiza los partidos y cuando sabe qué tipo de rivales Claro. te va a tocar enfrentar. Che, y yo he escuchado muchas anécdotas tuyas o he visto en redes, pero te pregunto a vos. Ese Juanca arquero contra esos delanteros, ese ida y vuelta que a veces se habla, o de tu personalidad, o cómo vos marcabas, ¿viste? em, que había algo que vos hacías, porque vos recién contabas, che, una parte tenía que ver con tu timidez, por decirlo de alguna manera, que era una herramienta de yo me planto. O yo te contaba fuera de cámara un árbitro internacional con el que tuve la posibilidad de compartir, que me contaba, che, Juan Colave marcaba. ¿Cómo le digo yo? ¿Qué es que marcaba? Y no te hacía sentir cómodo, decía él, pero no te hacía sentir cómodo como lo contabas vos, dentro de los 90 minutos. Y yo siempre digo esto, si el Juan que era funcional,
el problema tuyo. Al tipo o a Juanca o al equipo para el que Juanca jugaba, ¿me entendés? Juanca era como también era fusible. Yo entiendo que fusibles son esos tipos a los que generas esto, ¿no? Que el foco sea en vos y que no los molesten a los centrales, que no molesten al capitán del equipo, a la estrellita, quien vos quieras. ¿Había algo que vos usabas o con algún delantero, con alguien así de estas estrellas que a veces aparecían, algún tipo de herramienta, le llamo herramienta, que para vos te decís, che, yo hacía esto y yo sabía que el tipo, o era la palabra, porque yo tengo recuerdos tuyos de en cámara a veces, anda a ganarle una discusión al Juanca, ¿viste? Sí, sí, sí. No, bueno, yo trataba de generar eso, de sentirme firme primero yo para poder generar la firmeza del equipo, ¿no? Y ellos, mis compañeros llegaron un momento a conocerme de una manera que cuando yo estaba callado o tenía un partido que a lo mejor estaba medio aplacado, yo me sentía incómodo dentro de la cancha y ellos también se sentían incómodos, ¿no? Entonces yo lo notaba porque miraban para atrás, viste que yo no estaba rompiendo como rompía siempre, entonces miraban para atrás. Entonces, claro, tenían la necesidad de que y yo también, yo cuando no me sentía pleno, era cuando estaba callado y que el tiempo pasaba y no participaba. Yo necesitaba participar del juego, aunque el juego estuviese a 90 metros de mi arco. Entonces yo hablaba, le gritaba, no me escuchaban muchas veces, pero ellos sabían que yo estaba activo, ¿no? Lo mismo hacía con los árbitros, ¿no? Lo mismo yo, a ver, yo me exponía, yo digo que el líder, pienso que el líder se tiene que exponer por el resto, ¿no? Entonces, cuando había situaciones en los árbitros, uno trataba siempre de generarle la incomodidad muchas veces, ¿no? Porque no éramos un equipo favorecido generalmente en Belgrano, ¿no? Cuando vos jugás y bueno, después de un tiempo, cuando vos ya tenés una determinada experiencia, el árbitro empieza a tomarte respeto, ¿no? Y te quiere poner el límite, no le gustaba muchas veces al árbitro que lo expusiera. Yo me acuerdo un día vinieron a darme una charla acá los árbitros por un cambio de regla en el reglamento, y después nos quedamos charlando, lógicamente, ¿no? Yo le hice un par de preguntas, bien, yo tenía muy buena afuera, después charlaba, terminaba el Sí, partido, sí. trataba de pedir disculpas y algunos no, ¿viste? Por ahí no te las aceptan, después te aprenden a conocer. Y uno de en ese momento que manejaba el colegio de árbitro, me dice, porque adelante de todo me dijo, vos también vos sos un tipo difícil en la cancha, sí, le dije yo, que esto que lo otro, nos terminamos hablando en una charla informal después de esa charla. Me dice, lo que pasa es lo de poner en los árbitros es una herramienta que vos utilizás para marcarle el terreno. Y le digo, un poco sí. Digo, cuando yo veo que te equivocaste una vez, cuando te equivocaste la segunda, si yo te expongo, hoy con las cámaras, con todo esto, vos después ya vas a ver si la tercera. Y me dice, vos sabés lo que nos hace a los árbitros, eso que nos expongan, es lo peor que hay. Bueno, le digo, es una herramienta que ustedes utilizan contra nosotros, a veces con una tarjeta, con un reto, o a veces con una palma, y la que nosotros utilizamos con ustedes cuando sabemos que te podemos hablar o cuando te tenemos que exponer. Mm. Bueno, era un juego también psicológico, emocional, que provoca a veces un ida y vuelta, o a veces provoca que, como me ha tocado, venía Sí. uno y apenas podía aprovechar, me sacaba una tarjeta y ahí me hacían callar. Yo siempre le decía lo mismo. A mí, yo voy al límite, yo conocí el límite, yo lo ponía hasta que llegaba, hasta que yo sabía que estaba el límite de la tarjeta. Entonces los tipos, cuando verían ahí que yo me pasan la tarjeta, yo de ahí no les hablaba más, de ahí no les decía más, y después yo lo empezaba a hablar bien. Entonces, bueno, es un juego que uno aprende, sobre todo en un contexto como tiene el fútbol argentino, dentro del campo de juego y afuera, Mm. que bueno, también tenés que aprender a manejarlo, ¿no? Que eso te lo dan los años y eso te lo da un Sí, poco la experiencia, y que también falla, a veces te pasas sí, sí, sí. de rosca y a veces la situación no sale como vos querés, ¿no? Anote dos palabras porque me interesa muchísimo tu opinión. Vos hablaste ahora de experiencia de los años y hace un ratito hablaste de la exposición al árbitro con la cámara. Y tiene que ver con esto que vos ahora sos entrenador y que estás en el mundo del fútbol Sí, y que yo contaba en las veces que me contratan, no se sabe hacia dónde estamos yendo. Nadie la tiene clara hoy en el gran cambio de contexto que estamos pasando. El cambio de contexto hoy está siendo radial, no lineal. Vos antes era todos los años esto nuevo, esto nuevo. Hoy la exposición no sabemos para dónde vamos. Entonces, ¿cómo lo manejas con tus chicos, con los chicos que trabajan con vos, que están en tus equipos? O quiero saber tu mirada como profesional y tu experiencia lo difícil que está haciendo hoy manejar, cuando digo las cámaras, hablo de redes sociales, hablo de audios, hablo sí, te entiendo. me dijo, la exposición
eh, exponencial que tiene. Podemos hablar de Messi para abajo, como el chico que está jugando en la segunda de Junior, gente Junior es un equipo acá en Córdoba donde estamos nosotros, y que el chico sin querer mandó un audio y el DT lo escuchó, lo que fuera. Digo, ¿qué hablas vos con tu gente de esto o qué mirada tenés, Juanca? Mira, es difícil porque los chicos hoy manejan mejor las redes sociales que nosotros, ¿no? Si a mí, la verdad que yo, en mi última etapa de jugador, me tocó convivir con las redes sociales, no a lo mejor al nivel de hoy, yo tenía Twitter, ¿no? Que en ese momento Sí, sí. era la red social, WhatsApp, bueno, ni hablar, pero Twitter. Y en un momento te afectaba porque vos terminabas el partido y te ponías a ver qué decían, qué habían dicho, qué hablaban, ¿no? Yo a lo mejor más grande yo veía lo que decían del equipo, ¿no? Yo buscaba más lo que Bien. decían del equipo, no tanto el mí, ¿no? Pero los más jóvenes buscan a ver qué dicen de ellos. Y no busca qué dice la crítica o qué dice un entrenador, busca qué dicen los hinchas. Y en los hinchas vos tenés opiniones totalmente diversas y a Desmedidas. veces hasta por cualquier desmedida y que salen para cualquier lado. Entonces, pero yo en un momento en esto de leer, sentí que me afectaba, en un momento me afectaba o que en un momento estaba pendiente de lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, opté por hacer esto. Cuando ganábamos leía, ¿sí? Cuando ganábamos leía porque sabía que la gente estaba contenta y era lo único lo que uno buscaba, que la gente estuviera contenta. Entonces leía lo que decían. ¿Por qué? Porque expresaban alegría. Y cuando perdíamos no leía nada. No leía ni el diario, no leía nada. Porque sabía que la gente estaba descontenta y me iba a afectar cualquier cosa que pudieran poner. Uno, capaz que había día que ponía algo bueno y uno que pusiera mal, a mí me iba a afectar. Entonces no lo leí. Opté por eso. Pero los chicos hoy conviven permanentemente con esto, con la opinión en redes sociales. Y yo creo que hay una mala utilización de las redes sociales a nivel sociedad, pero sobre todo en el jugador de fútbol, porque lastima, ¿no? Entonces vos ves jugadores que decís, nosotros antes teníamos, en la mayor parte de mi carrera, la inconsciencia de lo que pensaba la gente, porque nosotros no sabíamos qué pensaba la gente más allá de una puteada que podía haber en la cancha. Ahora la tenés ahí a la salida del partido. Vos lo ves a los pibes que terminan los partidos y están con el celular en la mano. ¿Sí? Entonces, el fútbol es una cuestión de confianza, ¿no? El fútbol más allá de la calidad técnica, de la preparación física, el 70% pasa por acá. Sí. Y si vos esto lo distraes en opiniones ajenas a lo que estamos haciendo en este grupo, que estamos todos juntos y sabemos lo que hacemos, sabemos lo que trabajamos, sabemos lo que proponemos, sabemos lo que salió bien y sabemos lo que salió mal, y estamos buscando la opinión de los que no saben, que son todos los que están afuera, entonces estamos errando el camino. Porque la gente que está por fuera de este círculo va a opinar sobre lo que no sabe y empieza a afectar lo que nosotros tenemos adentro. ¿Sí? Porque si te afecta a vos, o te afecta a vos, o te afecta a vos, va a empezar a afectar acá adentro. Porque si tu rendimiento decae por una opinión externa, está perjudicando al grupo, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de los jugadores. Yo creo que hoy sería importante, sobre todo en los equipos, lógicamente, de primera división, de elite, ¿no? Digamos, que los chicos aprendieran a manejar esa parte de las redes sociales, ponerlas a jugar a favor, ¿sí? Por ejemplo, yo, una soncera, ¿no? Yo decía, yo leía cuando ganábamos, porque sabía que eso me iba a hacer bien. Entonces lo leía. Y cuando perdíamos no lo leía. Vamos a enfocarnos acá. Acá está la solución, no lo que digan de afuera. Sabemos nosotros lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que hicimos. No hace falta que me lo digan lo de afuera. No hace falta absorber el descontento de la gente. ¿Para qué? No hay necesidad, si eso me va a afectar. Entonces, sabemos acá, trabajemos nosotros acá adentro. Cuando gana, bueno, viste, qué sé yo, pero Sí, tampoco le sí, vas a sí, decir, sí. tipo, no la vas a usar a la red social. Sí, Bueno, sí, yo creo nos que hoy traspasó. las redes sociales nos han traspasado a todos y el ego que antes tenía un futbolista, que tenía un artista, que tenía, hoy lo tiene la gente común, ¿no? De hecho, que se hacen ¿cómo se llama ahora? Bueno, se hacen un Inter y hay gente más famosa por ser influencer Claro, que que por ser, bueno, un profesional, un deportista, el que fuera. es el mundo, a lo mejor yo no digo que esté mal, es el mundo, pero en el fútbol, cuando hay, es algo que
atraviesa y afecta demasiado, me parece, ¿no? Entonces vos Sí. ves después respuesta de los jugadores que no quiero hablar con este, no quiero hablar con el otro porque dijo tal o tal cosa. El problema no son los que dicen, el problema somos nosotros que lo estamos escuchando. Y al alimentarlo crece. Juan, no sabes la cantidad de cosas lindas que yo voy a sacar de esta conversación y te agradezco el tiempo y la buena onda. Tengo que ir cerrando, pero podría estar 2 días más. Te quiero preguntar, porque el otro día me movilizó mucho, tuve la posibilidad estoy teniendo ahí relación y contacto con Pablo Aymar, Sí, y le hicieron una entrevista y él dijo algo que quiero que vos compartas tu opinión o tu experiencia. Che, cuando me tengo que retirar, el tema del retiro, como dijiste vos, nos retiramos jóvenes, con suerte a los 40 años, con suerte, la mayoría entre 35 y 40, la mayoría después de los 32 empiezan a esa caída que no la quiero ver y que no estamos preparados. Nadie nos prepara para el retiro. Esa fue la frase que él compartió, que quería escucharte. ¿Qué tenés para sí. contarle al que se está iniciando o al que está jugando que va a escuchar esto? Porque hay muchos jugadores de primera que lo van a escuchar. Nadie nos prepara para el retiro. Mira, yo primero creo que hoy la carrera del jugador de fútbol, por la forma de entrenar, por la forma de cuidarse del jugador, por la alimentación misma, creo que se ha extendido, ¿no? Antes, a los 32, 33 años, el jugador empezaba a ver el declive. Y hoy, a lo mejor, hay jugadores que encuentran el mejor momento con 35, 36 años, ¿no? El caso de Vegetti, Nomán, en Belgrano es una muestra de varios casos más, ¿no? Yo encontré mi mejor versión justamente en la parte final. Creo que encontré mi mejor versión por cómo me sentía yo, por la seguridad con la que jugaba y demás. Yo me retiré no porque sintiera que estaba cayendo, al contrario, creo que me retiré, lo analicé mucho, ¿no? Yo a partir de los 30 y pico de años, por este preconcepto de decir, che, ya me estoy poniendo viejo porque tengo 30 y pico, porque es algo que te instalan muchas veces en la cabeza, empecé a pensar año por año, que yo quería seguir jugando y tenía que estirar la carrera y para eso tenía que estar vigente y bien siempre. Yo me entrenaba igual a los 40 años que a los 20, quizá más, porque tenía esa capacidad y que por momentos me tenían que frenar, porque yo tenía capacidad de entrenar, pero no tenía la misma capacidad de recuperación que a los 20, ¿no? Entonces un día me lesioné y lo entendí, y lo tomé a los 39 años por primera vez, una lesión me dejó afuera de un partido. Y la bronca que sentí de un partido no, me dejó de 4 afuera, ¿no? Y sentí una bronca tremenda porque me lo habían advertido. Che, vos podés entrenar de esta manera con chicos de 20 años, pero tu recuperación, lo que al otro le lleva un día, a vos te lleva 3. Porque es una cuestión fisiológica, una cuestión Sí, del sí, 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 sí. cuerpo, del organismo. Biológico, Bueno, punto. pero, pero yo me sentía bien, yo me sentía vigente. ¿Qué pasó? A mí me tocó una etapa que viví 10 años con un grupo donde construimos de principio a final un momento muy lindo, muy hermoso, soñado, muy trabajado, muy sacrificado y muy disfrutado. Y ese grupo, claro, empezaron a pasar, fuimos 10 años fue ese proceso. Y yo llegué a los 41 años y había que volver a construir lo mismo. Y yo veía que ya tocaba con una generación diferente a la mía y que nosotros por ahí seguíamos exigiendo las mismas cosas y los chicos no querían lo mismo, o la gente nueva de esta generación ya no era igual que nosotros. Y para nosotros era muy difícil cambiar. O sea, para mí era muy difícil cambiar mi visión desde el lugar que Mm. yo estaba, ¿no? Desde el exige, yo hacía la exigencia, el sacrificio, el sufrir los entrenamientos. Los pibes no, los pibes ya venían en otro contexto, en otro proceso, en otra realidad, y no querían todo eso. Su camino era otro, y eso no quiere decir que ni teníamos la razón nosotros, ni tenía razón lo que venía. Pero había que construir un proceso nuevo, y yo tenía 41 años. Y también veía cosas en el club que yo sentía que estaban buscando descartar, ¿no? Y yo siempre dije, a mí no me va a obligar un dirigente a retirarme de la cancha, yo me voy a ir de Belgrano el día que yo lo decida y no el día que me inviten a salir. Y yo sentía que venía pasando esas cosas, ¿no? Porque ya le había pasado a 2 o 3 compañeros míos, le había pasado. Entonces, antes que me tocara ese momento, opté por tomar la decisión yo. Yo me retiré con 6 meses más de contrato, dejé 6 meses de contrato y me retiré cuando vi que los objetivos que me faltaban cumplir ya no estaban en el horizonte.
¿no? Nosotros perdimos la semifinal de Copa Argentina y a mí los objetivos que me quedaban era salir campeón con Belgrano y jugar la Copa Libertadores con Belgrano. Y ya no estaban en el horizonte, ¿no? Porque quedamos en semifinales, que era el... Entonces, yo veía que había que volver a construir un proceso nuevo, con gente que volviera a absorber todo aquello que nosotros habíamos construido en muchos años y que habíamos pregonado, ¿sí? Sí, Y que esa gente no estaba, y que había gente que no estaba dispuesta a pasar por ese proceso y que aparte los que ayudaron a construir aquel proceso ya no estaban. Entonces, ¿cómo hacíamos? Teníamos que volver sobre algo donde ya la gente que había buscaba otro camino. Y yo conocía este camino, que era el que nos había llevado hacia ese lugar. Pero era difícil convencer a todo el resto, porque antes éramos 10 que pregonábamos este camino, y ahora éramos 2. claro. Entonces iba a ser muy difícil convencer. Yo creo que también había una necesidad del club, o el club no era una necesidad, yo creo que buscaban cambiar la mentalidad que traíamos de los 10 años anteriores, pensando que podían conseguir una evolución. De hecho, que no fue así. Belgrano después cayó después de ese momento, de que fue un grupo de liderazgo Mm, importante que se consolidó como estructura del plantel y que transmitió los valores y transmitió la esencia y la identidad del club. mm. Cuando vi que ya ni los dirigentes lo compartían, ni los jugadores lo compartían, el entrenador que había sido partícipe de eso ya no estaba y había un entrenador con ideas nuevas, yo creí que ya no era mi lugar, ¿no? Bien. Pensé eso y dije, no quiero esto para mí porque voy a remar contra algo que yo no creo, o sea, que yo no estoy convencido. Y Sí, si y yo que no me estoy excede. convencido, claro, y si yo no estoy convencido de lo que me están proponiendo, siendo a lo mejor uno de los líderes del plantel, no puedo convencer a nadie. Entonces, Ah. el que tenía que dar el paso al costado era yo. Juanca, y el salir, esa pregunta es más chiquita, digo, pero el día después, ese lunes, que uno se levanta y, che, ya no soy jugador de fútbol, ya no estoy Sentí libertad, libertad. libertad sentí. Me fui de viaje con un amigo tuyo al mes y medio, con Pablito Nobile, me fui de viaje. Fue la primera vez que pude programar con 20 días de anticipación, hacer algo que no estaba planificado. Entonces un día estábamos comiendo un asado acá y le dije, che, estaría lindo para ir a tal y tal lado. Y bueno, ¿cuándo vamos? Y vamos de acá 15 días. Bueno, vamos y arrancamos y fuimos. Y en ese viaje sentí libertad, la que no había tenido de los 8 años, porque yo siempre cuando estuve dentro de la estructura del fútbol, me pasa hoy, cuando he dirigido Las Palmas, yo estoy enfocado en el fútbol. Me enfoco como si, porque es mi pasión. Entonces, en ese momento sentí libertad, no lo sufrí. Arrancó la pretemporada de Belgrano y yo quería, ese era el momento que yo pensaba, porque yo terminé en diciembre y entró de vacaciones en el plantel. Entonces yo también siempre tuve con eso en la cabeza de qué me va a pasar el día que arranquen a entrenar. No era el día después, porque yo como que entré en vacaciones, era algo normal. Pero cuando arrancara Belgrano a entrenar de nuevo, ¿qué sensación iba a sentir? Y la verdad que no sentí la necesidad de ir. Y después cuando me fui, cuando programamos ese viaje, sentí libertad. Sentí como que ya no estaba aferrado a una rutina que yo era muy profesional, si hay algo que yo tenía, bueno, Sí. entonces yo me levantaba a tal hora, comía tal cosa, almorzaba, desayunaba tal cosa, almorzaba tal cosa, entonces tenía una estructura, yo era demasiado estructurado por el cuidado y me acostaba a tal hora. Entonces había el único día que me podía salir era este día. De Bárbaro, repente se me... mirá la rutina que vos contás. Estás hablando de los 8 9 años, Juanca, y te fuiste a los 40 y pico, ¿no? Es mucho. 41, 41, 41. Y de hecho que, bueno, yo en realidad me retiré con Belgrano. Mirá lo que me pasa, te voy a contar, porque tuve dos retiros, ¿no? Yo me retiré en diciembre con Belgrano. Seguí entrenando, por supuesto. El lunes salí a correr. O sea, me seguí entrenando yo por mi cuenta, ¿sí? Porque físicamente yo siempre traté de sentirme bien. Y bueno, después me tocó estar en una función ahí dirigencial, en Belgrano de manager, qué sé yo. Y a los 10 meses yo había prometido jugar en Las Palmas, el último partido mío, jugar en Las Palmas.
Entonces, el mes de septiembre, porque mi hijo jugaba en Las Palmas y yo prometí retirarme en Las Palmas también. Entonces, pero yo quería jugar un partido oficial. Yo no quería homenaje, no quería partido de despedida, no quería nada. Yo me retiro jugando oficialmente en Belgrano y en Las Palmas. Entonces jugué, me inscribieron y jugué un partido del Federal B con Las Palmas contra Alumni de Villa María. Le dije a los chicos, porque se venía dilatando, cuando lo iba a jugar, y le dije a mis amigos, que eran los dirigentes de Las Palmas en ese momento, le digo, yo voy a jugar cuando me pueda entrenar durante 20 días con el plantel. Entonces yo me entreno y salgo a la cancha, porque yo era responsable con eso, no era Mirá para mí. vos. Sí, sí, Entonces yo no, me no es lo que entreno, yo quiero. claro, Qué- no es lo que yo quiero ni es el partido de despedida. Jugaba mi hijo también, entonces me entrené 3 semanas con el plantel de Las Palmas y jugué. Y ahí recién sentí la necesidad de volver a jugar al fútbol. Me acuerdo, ganamos 2-0 ese partido, mi hijo no pudo entrar porque nos echaron un jugador a los 10 minutos, y entonces como quedó eso pendiente, ¿no? Que no pudo entrar mi hijo para que jugáramos los dos juntos. Entonces agarré y dije, bueno, juego el partido siguiente también. Pero en realidad me había despertado de nuevo la sensación esa de Escúchame, porque jugar. te tenés que ir, pero déjame la última. ¿Jugaste el otro partido? No lo jugué porque no me permitieron en Belgrano, no me lo permitieron. O sea, que no te puedo creer. Me estás contando que tu hijo tuvo, pero él estaba en el banco suplente y vos estabas en la cancha. Qué Y el hermoso, técnico Juan. está bien porque el técnico no pudo hacer el cambio porque teníamos que sostener el juego. Las Palmas estaba peleando el descenso, ¿viste? Pero Entonces, escucha, en los 10 minutos, ¿a quién echan? Ese no. neutral, no, es una cosa de loco. Porque después yo me quedé, ¿viste? Mi hijo se quedó con una bronca terrible y yo también, ¿viste? Ay, Yo me quedé con bronca porque no, pero era lógica la decisión que había tomado el entrenador. Aparte yo le dije, che, mirá, digo, esto está todo muy lindo, pero lo primordial es que Las Palmas tienen que ganar, ¿no? Porque estamos, aparte había el respeto por todo el resto del todo grupo, el de los chicos, proceso, ¿viste? sí, sí, sí. Concentré con ellos, todo, fui a la concentración con ellos y demás. Y el otro partido era con Racing de Córdoba, y claro, cuando yo le comento a los dirigentes de Belgrano, che, mirá, y me vino el presidente y me dijo, che, vos estás en una función, la verdad que no corresponde que juegue otro partido, bueno, tuve que optar por no. Pero la verdad, internamente, te cuento, me había picado de nuevo si no hubiese estado en Belgrano, quizá hubiese terminado de jugar el torneo. Mirá lo que te digo, porque encima en 20 días me entrené, me sentí muy bien y si no hubiese Eh, estado en Belgrano, quizá jugaba el resto del torneo. hoy el Juanca está atajando en algún lado. No, no, no atajé más. No, no, en realidad No, jugué en la UFA unos años, jugué en un equipo en La Coruña, un grupo de sí. amigos, y atajé un día que faltó el arquero, ¿viste? Faltó el arquero y me dijeron, che, te toca a vos, que toque el otro. Y la verdad que fue una sensación hermosa, una noche ahí en el campeonato de la UFA, una sensación hermosa volver a ponerme los guantes, Sí, sí. el olor a goma y demás. Y yo hoy soy entrenador, ¿no? Y me siento entrenador y me quiero dedicar a esto y es apasionante, algo que yo no pensaba hacer y que después me tocó hacerlo por ayudar al club. Y es apasionante, lo más cercano a lo que uno puede vivir y sentir como jugador, ¿no? En cuanto A la a lo que se siente adrenalina, ser sí, sí, parte sí. de un equipo, ¿no? La verdad que dirigí 4 años y lo viví con una pasión muy similar a cuando jugaba. Pero siento que dentro mío siempre tengo el arquero presente y vivo, Qué ¿viste? hermoso, Y Juan. el día que me pongo unos guantes que sea para probármelo, lo disfruto, ¿viste? Entonces, la verdad que es un puesto, como dijiste en el principio, un tanto ingrato, pero que no es para cualquiera, No es perdonado y ¿sí? las No es para satisfacciones deben ser increíbles. y que, bueno, y que despierta en uno lo que yo no tenía cuando era un niño, ¿no? Porque a mí el puesto de arquero, quizás la responsabilidad que conlleva el puesto de arquero, porque a lo mejor un jugador de campo pasás más desapercibido, pero la responsabilidad que conlleva ser arquero de un equipo de fútbol me hizo evolucionar en la personalidad, que a lo mejor yo tenía el carácter, pero mi personalidad era un poco retraída y yo no podía expresarla, no podía mostrarme lo que era por mi grado de timidez. Y el entrar a un campo de juego y tomar la responsabilidad de ser arquero de un equipo de fútbol hizo que yo pudiera crecer en ese déficit que tenía o en esa faceta que no podía despertar, ¿no? Y me Hermoso. animé a todo, me animé a charlar con la gente, me animé a arreglarme los contratos, me animé a defenderme solo,
me animé a un montón de cosas que yo antes no me animaba. Eh, no había podido, y eso lo despertó ser arquero de un equipo de fútbol y un campo de juego. Juanca, querido, no, va a volver, está clarísimo, me quedan preguntas dando vuelta. Te agradezco la buena onda, la predisposición, el contar el humano que hay detrás del profesional, el tipo que, sin tapujo, ¿no? Che, me equivoqué en esto me pasó, esto lo hubiera hecho así, esto es lo que soy, esto es lo que transmito y yo creo que lo genuino es lo que no se negocia. Gracias por compartir, por estar y un placer haber tenido esta charla. Bueno, Ramiro, no, gracias a vos y bueno, será cuando guste. Yo digo, lo genuino es decir, lo mejor que tiene una persona es ser auténtico, con su virtud y con sus errores. Porque cuando vos le querés esconder algo a alguien, en algún momento te desnudas y mostras lo que no sos, ¿no? Entonces, creo que lo interesante en esto es ser auténtico y asumir lo que uno tiene y lo que no tiene. Cuando gustes, repetí. Gente querida, pasó Juan Carlos Olave, Ramiro Buterer, mi nombre desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Si algo de lo que él te contó, si algo de lo que él compartió te resonó, compartilo, pásalo. Estamos de paso, hay que hacer cosas lindas y qué mejor que compartir experiencias. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.